Bueno, ¿cómo les acabo de ir con la entrega? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que empecemos el tema del día de hoy? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, así espero. Muchachos, ya casito, ya casito es hora de vestir el árbol de Navidad, ¿sí o no? Recuerden que ya hicieron la segunda entrega. Ya viene la tercera entrega en exactamente hoy estamos a 26, dícese, perdón, ya de una vez comparto. Tenemos que la entrega final es 5 de octubre, 8 de octubre. Es decir, la otra semana empieza, miren, del 26 de octubre, perdón, del 26 de septiembre, que estamos hoy, jueves, al 5 de octubre, que es el sábado en 8, 5 de octubre, y se cierra el 8. En este seminario, en este módulo de revisoría fiscal, en donde esperamos específicamente que hayan podido hacer el deber ser como buenos libro. Este libro es el de la síntesis de todo, digamos, el marco normativo que encierra el ejercicio práctico de la revisoría fiscal. En las lecturas, en cada uno de los encuentros, ¿cierto? Yo siempre, yo siempre les muestro mi reguero, pero bueno, aquí ya rápidamente, porque si no, no lo encuentro bien. Eh, eh, lectura. Bueno, entonces, un momento, ya les muestro. Ya. Mm, Aquí está, compartir. Bueno, entonces fíjense, ¿qué nos dice aquí? Todos estos temas son los que a estas alturas ya hemos podido revisar y mirar, no solamente en el libro que les acabo de mostrar, sino en los libros de cada uno de los escenarios y también los hemos podido profundizar en los encuentros que hemos tenido, pero también lo hemos podido complementar precisamente con el material de estudio complementario que les he podido dejar allá en anuncios. Bueno. Pero adicionalmente, recuerden que el valor agregado de los encuentros no es repetir la información que ya ustedes encuentran allá. El valor agregado es precisamente ver y conocer esas otras cosas que no están allá. Ejemplo, la capacitación de hace 8 días. ¿Vieron lo interesante del tema? Espectacular. Pero adicionalmente, los temas que tienen que ver con, desde el punto de vista de los aportes de los estudiosos, Rafael Franco, y otros tantos, bueno, este Rafael Franco me gusta mucho porque es muy crítico, pero es muy estudioso, es muy investigativo, tiene una sapienza sobre, no solamente sobre la revisoría fiscal, sino el ejercicio práctico de la contaduría. Entonces, con él también se aprende bastante. Creo que los que juiciosamente vieron ese video de marco normativo para la reforma de la revisoría fiscal lo pueden mirar digamos, con un marco más globalizado en el sentido de, él, a pesar de que la revisoría fiscal no existe en otras partes del mundo, solamente en Colombia, él hace un análisis de ese marco global y la incidencia del ejercicio de la revisoría fiscal. Ojalá los que no lo han visto lo puedan ver y se sigan formando en este ejercicio. Miren los temas. Eh, Orígenes, funciones e importancia de la revisoría fiscal. Revisor fiscal, obligatoriedad, marco normativo, revisor fiscal, proceso de selección y posesión, propuesta de servicios, suplencia y auxiliares de revisor fiscal, perfil para ejercer las funciones de revisor fiscal, responsabilidades y sanciones, desarrollo del cargo de revisor fiscal, normas de aseguramiento de la información financiera. ¿Cierto? Entonces, con todo ese proceso que ustedes ya debieron haber hecho efectivamente como parte de su deber, de haber abarcado cada uno de los escenarios
Y aquí les decía, alguien en el primer grupo me decía que si no se podía descargar, no, no se puede descargar. Pero no significa que esta información no esté contenida, al contrario, toda esta información ya la acabamos de leer allá en los libros, solo que está diseñado desde una metodología más didáctica. Por eso, incluso escuchar audiolibro. Eso se los había dicho la vez pasada. Entonces, por favor, aprovechen este material. Esto es algo juicioso que el Poli, de verdad que ustedes no lo van a encontrar en ninguna otra institución que se dedique juiciosamente a resumirles. Miren, ya los había hecho en unos libros allá, no sé, mirarlo didácticamente para que se les quede. Conclusión, no se puede bajar, pero hagan el ejercicio. Esto tampoco es que se demore mucho. Eso es un ejercicio que uno juiciosamente en 1 hora, 2 horas, ahí lo va. ¿Listo? ¿Qué más tenía que decirles? Pues nada. Entonces vamos a empezar hoy con el tema, con parte de los temas que vamos a ver hoy y que quedó en conclusión hace 15 días. ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Se elabora. Bueno, yo no me acuerdo si esto lo vimos acá, pero este es el material. Ahorita miramos. Mentiras, este no, acá. ¿Me están escuchando? Yo les estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí, Sí, profe. señora. Sí, señora. Bueno, mira, Señora. nosotros quedamos hace 8 días terminamos acá, donde empezamos más o menos a analizar la metodología desde la planeación, desde aquí rápidamente, mirando la naturaleza de la revisoría fiscal, la importancia de entender esas escuelas que inciden en el pensamiento para implementar efectivamente la revisoría fiscal acá en Colombia, escuela latina, escuela anglosajona, la diferencia conceptual entre una y otra, ¿verdad? Eh, lo que significa desde el marco conceptual la revisoría fiscal, la fe pública, lo de el control, el entendido de que el ejercicio de la revisoría fiscal tiene que avalar el sistema de control interno de las organizaciones, la metodología de la revisoría fiscal de alguna manera diferenciando entre lo que es la auditoría y el ejercicio práctico de la revisoría fiscal, los procedimientos, que fue básicamente como alinearlos o relacionarlos con aquello que vimos por allá en auditoría, cuando veíamos desde el conocimiento del cliente, desde ese primer acercamiento con el cliente donde identificábamos el objetivo de la auditoría y demás, pero esos aspectos que ese posible cliente, empezábamos a utilizar como ejemplo la observación, el análisis, la indagación, ¿cierto? Esas técnicas de auditoría que se aplican generalmente. Entonces, algo así es en la revisoría fiscal, claramente hay que hacer un análisis, un estudio, porque no todos, digamos que nuestro ejercicio profesional conlleva una responsabilidad y esa responsabilidad hace que yo tenga que tener en cuenta el estudio de análisis de ese cliente para que posteriormente mi nombre, mi reputación o el nombre de mi firma vaya a estar implicado en escenarios como, ya lo vimos, lavado de activos y demás, ¿verdad? Bueno, aquí también lo miramos desde el punto de vista de la importancia que tiene o que tienen esas otras áreas del conocimiento. Crearon los programas. Porque un estudiante me preguntó, profe, hay profesores capacitados para, para dictar en clases a nivel pregradual y posgradual. Y yo le dije claramente no. Digamos que esto es una cuestión que hemos venido nosotros como profesionales en diferentes áreas del conocimiento, haciendo cursos, capacitaciones, diplomados, seminarios, en mi caso, una maestría en innovación educativa que estoy haciendo actualmente y que me acerca mucho a los procesos pedagógicos y didácticos para de alguna manera ser un poco más eficiente en esta transmisión del conocimiento. Pues claramente que como contadora pública no lo tenía. Los que se formaron para eso son los pedagogos, que son los que dictan en las clases a nivel de primaria y bachillerato, ¿verdad? Entonces, la grandiosa idea, entre comillas, de que las áreas del conocimiento se debían dividir. Es decir, la administración acá, la economía acá, la contaduría acá, el derecho por otro lado, o sea,
todas las disciplinas se debían dividir para que se especializaran. Y, oh sorpresa, que hace un tiempo para acá se empezó a dar cuenta, o nos empezamos a dar cuenta, que eso no fue lo que debimos haber hecho, porque es que las disciplinas todas absolutamente se complementan. Y si no, prueba de ello fue que todos los programas, por decir algo el de nosotros, contadores públicos, por un lado tenemos la administración, el derecho, la economía, las matemáticas, la contaduría, ¿cierto? Entonces, terminamos siendo multidisciplinarios. A todo le apuntamos de la administración, de la economía. Conclusión, esto nos ratifica que nosotros no podemos seguir solamente pensando en la técnica contable y en la contabilidad, sino que tenemos que tomar, y más como revisores fiscales, tener en cuenta esas otras áreas del conocimiento que fortalecen nuestra práctica profesional como contadores y como revisores fiscales. Entonces, eso fue lo que vimos hace 8 días, aquí, hace 15 días, perdón. Aquí la importancia de esta evaluación del sistema de control interno como garantes de información, economía, eficiencia y efectividad desde el punto de vista de planear detalladamente las actividades a desarrollar. Recuerden, el revisor fiscal también tiene que manejar papeles de trabajo, ¿cierto? Y más porque él se ajusta a un marco normativo, allá la ley 43 del 90, recuerden, artículo séptimo, si no estoy mal, a mí se me olvida, artículo séptimo, artículo 3, en donde nos dice que las normas se dividen en normas personales, normas de ejecución del trabajo y normas relativas a los informes. Y entonces allá en la segunda norma relativa a la ejecución del trabajo, nos dice que el contador, el auditor y el revisor fiscal de trabajo. O sea, eso no es cosa solamente de la auditoría, también de la revisoría fiscal y más porque el revisor fiscal debe aplicar pruebas y procedimientos y esas pruebas y procedimientos debe dejarlas plasmadas. Eso construimos nuestro criterio, nuestro informe de revisoría fiscal. Conclusión, planear detalladamente las actividades a desarrollar con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos en términos de economía, eficiencia y efectividad de las operaciones en todas las áreas funcionales del ente sometido a fiscalización, o sea, todas las empresas que están obligadas a llevar contabilidad. Entonces, aquí nos decían todas las áreas del conocimiento que que tenemos que conocer, aquí nos explican por qué, el diseño detallado de las pruebas, aquí ya sabemos que una cosa son las pruebas sustantivas, que otra cosa son las pruebas de cumplimiento, pero que las dos se dan tanto en el ejercicio de la auditoría como en el ejercicio de la revisoría fiscal. Los controles simultáneos, la importancia de la evaluación periódica del sistema de control interno, todo ¿qué? Los niveles de riesgo, el diseño de los papeles de trabajo y terminamos acá. Pero aquí en adelante, entonces, empezamos un poquito más detallado, explicando y terminamos con unos, digamos, con unos ejercicios de análisis, pero eso determinamos, pues tampoco, ahí seguimos ahondando en estos temas. Aquí empezamos repasando de alguna manera. Recuerden que yo desde el principio les dije, yo no les voy a dar la definición, inclusive ni la respuesta de si la revisoría fiscal es lo mismo que la auditoría o en qué se diferencia, sino que eso lo vamos construyendo a lo largo y ancho desde la comprensión de los diferentes conceptos. Aquí nos dicen, la revisoría fiscal es un órgano de fiscalización. Ojo, ¿se acuerdan que en la primera clase yo les dije esto viene desde la Constitución Nacional? Un órgano de fiscalización de las empresas en Colombia encargado de velar por la correcta ejecución de las operaciones financieras y administrativas. O sea, no es solamente todo lo que vemos en los hechos económicos en los estados financieros, sino la parte de la gestión de la administración. Por eso no dependemos, digamos que nuestro contrato no va con la administración, sino directamente con el máximo órgano, junta directiva, asamblea. Propósito, asegurar la transparencia, la veracidad, el cumplimiento de las normas legales en los estados financieros operativos de la empresa. Función del revisor fiscal. Es un profesional independiente, por eso el revisor fiscal da fe pública, con facultades para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, informar sobre cualquier irregularidad y dar fe pública sobre la situación financiera y administrativa de la empresa. Por eso tocamos
de activos desde todas sus perspectivas, desde el tráfico de personas, ¿cierto? Pero también esto está alineado con el Lean, con el... Es una capacitación que los invito, creo que no les había hablado ahorita de eso porque fue lo último que dije en el grupo anterior, pero aquí no lo he dicho. Es el link que les dejé sobre las 5:40 de la tarde del día de hoy. Allá en anuncios y en material complementario, véanlo. Véanlo desde el minuto 20, 25 más o menos, y no lo dejen de ver, porque hay como 1 minuto y medio en donde se queda callado el señor porque se le daña el micrófono y no puede, pues sigue hablando, pero no se le escucha, pero eso no se demora mucho. ¿Por qué les digo que desde el minuto 20? Porque anterior es con la presentación y como el himno nacional y otras cosas, pero si quieren verlo todo, pues véanlo todo. Pero sobre todo desde ahí, porque él al inicio, durante toda la conferencia, ratifica aspectos importantes. A muchos les va a parecer aburrido, pero ojo, ese es el reto que tenemos como contadores y revisores fiscales, más como revisores fiscales. Por eso lo estoy llamando a cabo aquí, en la función del revisor fiscal. Pero ahí él toca un aspecto que al principio como que nos va a sonar, esto no tiene nada que ver conmigo. Es más, ni siquiera lo dicta un contador público, sino es, creo que economista. Pero nos dice desde ese minuto 24 tal vez la importancia, y miren el tema, de valores subjetivos a impactos financieros. ¿Dónde se encuentra la naturaleza de los estados financieros de las empresas? Muchachos, véanselo y no se pierdan. Aquí recuerden que estamos construyendo criterio profesional, no es lo que dijo el profe, no dijo la profe, el tutor, nada. La norma, hay que consultar las fuentes, la investigación, fuentes idóneas. Esto les ratifica a ustedes por qué la decisión de haber estudiado contabilidad fue la mejor que pudieron haber tenido. Pero ojo, yo sé que mucha gente aquí, después me acordé, está pensando que no, que la contabilidad es mucho trabajo y nada, mucho trabajo si se quedan en la técnica, pero que recuerden que la digitalización y la inteligencia artificial poquito a poco nos va reemplazando esa parte técnica. Y entonces el valor agregado está en esto. Ese valor incluso aquí lo tienen, de los valores subjetivos a impactos financieros. Perdón. Eh, lo que pasa es que después de 1 hora de estar hablando, de pronto ya me empieza a fallar la voz, pero nada. Em, Aquí van encontrando ustedes, y en ese de que nosotros no solamente somos técnica, ni solamente podemos quedarnos como registro de operaciones y elaboración de estados financieros y ya. No, nuestra labor trasciende, pero depende de nosotros, no depende de nadie más, de nosotros. No se les olvide, vean ese video. ¿Listo? Y continúo entonces aquí en la presentación, en donde les digo, y por eso lo tomé a colación, porque efectivamente, cuando nos dice acá, él es un profesional independiente. Con eso también nosotros deberíamos pensar que en la práctica nuestra puede hacer que en algunos años ya estemos de manera independiente. Pues, es decir, muchos aquí podemos ser empleados, pero muchos queremos trascender, ya no queremos ser empleados, sino irnos más allá de esta forma, profesional independiente. Pero para ser un profesional independiente yo tengo que tener mayor capacitación, mayor autonomía, mayor conciencia de mi responsabilidad y por ende tengo, tengo que conocer efectivamente desde un punto mucho más amplio todo lo referente a la profesión. Y por eso es importante que yo no me quede solamente con la parte de la contabilidad, sino que vea otras cosas y aprenda de otras cosas, con facultades para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales. Yo tengo que saber que mi ejercicio parte como revisor fiscal, una labor, no, aquí no es una. La labor más importante que tiene el revisor fiscal es constatar el cumplimiento de todas las disposiciones legales que le incumben o le compiten a cualquier tipo de empresa que está obligado a tener revisor fiscal. Entonces no es una, es la principal, es la más importante, que la empresa esté cumpliendo con los marcos o disposiciones legales que le competen.
Informar sobre cualquier irregularidad, claramente, eso es parte de sus responsabilidades, ¿verdad? Y dar fe pública sobre la situación financiera y administrativa de la empresa. Entonces, en cumplimiento, recuerden, nosotros también tenemos que evaluar la gestión administrativa. Bases legales, recordando, esto es cultura general y esto también lo dicen las lecturas, y recuerden que aquí no debemos repetirlo las lecturas, aunque a veces nos la traigan. Bases legales, pero para todo el tiempo. Los artículos 203 y 207 y subsiguientes nos hablan sobre todo eso, la ley 43 del 90, recuerden, artículo séptimo, 13, 37 y otros más o menos, creo que el artículo 77 también de la ley 43 del 90. Es decir, la ley 43 del 90 es la Biblia del contador. Entonces, también en sus épocas de despache, en sus épocas de relajación, consultar. La ley 1314 del 2009, ¿verdad? Normas internacionales de información financiera, me faltó colocar aquí. Ámbito de acción. El revisor fiscal actúa dentro de las empresas, algunas veces a vigilancia por ley o estatutos. Ese es el primer marco normativo que yo tengo que revisar en una organización, ¿cierto? No solamente que cumplan los marcos normativos legales externos, la ley, la constitución, la tributación, la ley 1314, el Código de Comercio, sino también que los estatutos de la sociedad estén en coherencia con todo eso, que las actas de las asambleas, junta de socios y demás, que las acciones de la administración vayan en línea con esos estatutos. Los principios éticos, recordando que como profesionales estamos llamados y obligados a tener en cuenta y aplicar unos principios éticos, código ley 43, pero también el código de la IFAC, que también hace su aporte en la formación profesional. Independencia, objetividad, confidencialidad, integridad, esos son los objetivos 1, 2. Habilidad, objetividad, cumplimiento de los marcos normativos, diligencia profesional, actualización profesional, respeto entre colegas, conducta ética. ¿Se me olvidan como 2, 3? Bueno. Metodología de la revisión fiscal. Entonces aquí, ¿cuál es la metodología? Lo que vimos allá hace 15 días, cómo empezamos desde la planeación, cómo se describen cada una de las acciones a seguir, pero todas enfocadas a la evaluación del control interno, ¿cierto? El revisor fiscal analiza los sistemas de control interno para identificar posibles fallas y proponer mejoras. Eso es lo que hace el revisor fiscal. Pruebas sustantivas de cumplimiento, recuerden cuál es la diferencia entre una y otra. Estas pruebas permiten verificar la existencia y el adecuado funcionamiento de los controles establecidos y que las operaciones cumplen con las normas vigentes. ¿Cuáles son las saldos? Efectivamente competen, son los que aparecen ahí. Si tenemos que ir a mirar la factura, los pagos, es decir, débitos, créditos, para mirar si esa saldo que aparece en la cuenta corresponde, pues toca ir a mirar, ¿cierto? Con las evidencias físicas. Mientras que las pruebas de cumplimiento, siempre que me hablan de pruebas de cumplimiento, yo tengo que pensar en las pruebas, en las técnicas y procedimientos que me permiten evaluar la efectividad de los sistemas de control interno. Por eso se llama pruebas de cumplimiento, que se cumplan esos marcos. Y la evaluación del riesgo. Miren eso, mi metodología de trabajo debe estar centrado en esto. Evaluación del riesgo, identificación de áreas clave donde existen mayores riesgos de error o fraude, ¿cierto? Porque recuerden que la evaluación del control interno debe ser preventiva. Es decir, que anticipadamente el revisor fiscal debe detectar aquellas posibles, por eso dice que anticipadamente se debe dar a conocer esas, donde los que lo dice aquí, proponer mejoras. Si encuentro yo posibles fallas, pues yo tengo que proponer las mejoras. No que yo las haga, yo tengo que decir, mire, para el lavado de activos, ¿cuáles serían las acciones que yo recomendaría para mitigar ese lavado de activos, considerando que yo le vendo a clientes en el exterior, ¿verdad? O aquí mismo, en fin.
La planeación del trabajo, recuerden que siempre hay una planeación, una documentación, unas consideraciones. Desde la planeación, identificar esas áreas críticas que requieren mayor atención, asignar recursos y tiempos, definir estrategias para la ejecución de las auditorías. Cuando hablamos de asignar recursos y tiempos, no solamente son recursos económicos, son recursos humanos, tecnológicos, porque la planeación yo tengo que elaborarla. Recuerden, todo esto lo vieron en auditoría. Cómo se planea la auditoría, ¿cierto? Desde la implementación de ese objetivo de la auditoría, pero también tengo que planear los tiempos, en cuánto tiempo voy a desarrollar esas tareas. En el caso de la revisoría fiscal, pues es lo que me permite a mí materializar las acciones que yo voy a hacer en las diferentes áreas de la organización, que muchas no las hago al tiempo, entonces por eso es necesaria la planeación. Voy a aplicar pruebas en el área de operativa, en el área de compras, en el área de inventarios, en fin, en el área de tesorería. Entonces aquí dice, identificar las áreas críticas que requieren mayor atención, asignar recursos y tiempos y definir las estrategias para la ejecución de las auditorías. También la documentación, el plan de trabajo debe estar documentado, indicando los procedimientos, tiempos y responsables de cada área, ¿cierto? Las consideraciones se deben tener en cuenta las particularidades de la empresa, el sector económico y la normatividad aplicable al ejercicio fiscal. Ejecución de las pruebas planeadas, aplicar las pruebas sustantivas, aplicar las pruebas de control, hacer seguimiento y supervisión, o supervisión y seguimiento. En las pruebas sustantivas, busca la verificación de las transacciones y saldos financieros para asegurar su validez, integridad y precisión. En las pruebas de control son aquellas que evalúan la eficiencia y eficacia del sistema de control interno implementado en la empresa. Las de supervisión y seguimiento, pues tal cual, de nada me vale hacer un control, digamos, planear y recomendar efectivamente determinadas técnicas y procedimientos si finalmente no hago seguimiento a la implementación. El revisor fiscal debe supervisar el desarrollo de las pruebas y ajustar el plan si surgen nuevas áreas de riesgo. Aquí tenemos de los resultados de la evaluación crítica del sistema de control interno, contenido del informe, ¿qué debe hacer? Esa parte todavía nos falta y eso es lo que vamos a ver en 8 días. El informe fiscal debe emitir un informe que resuma los hallazgos más relevantes del control interno, incluyendo observaciones, conclusiones y recomendaciones. Ah, no, pero también ¿saben qué? Me acabo de acordar, no si la podemos ver ahorita, con el pronunciamiento número 17 del Consejo Técnico de la Contaduría que nos dice, ese sí, y ese documento me hace falta compartirlo. Metodología utilizada, unos resultados obtenidos, unas conclusiones, una propuesta de mejora. Entrega y comunicación. El informe se presenta a la gerencia o a la asamblea de accionistas, quienes tomarán decisiones sobre la base de los hallazgos presentados. Recuerden que nuestra comunicación también puede ser a la gerencia, en el caso de pasar memorandos, pero no memorandos de llamada de atención, sino memorandos en los cuales vamos notificando esas falencias que vamos encontrando, porque nosotros no podemos esperar a notificar posibles riesgos que puedan impactar ya la organización, porque todavía me hace falta para terminar el informe y además porque yo se lo tengo que entregar a la junta directiva de la asamblea y con ello reunirlo se demora nada. Hay una comunicación que debe ser fluida con la administración desde el punto de vista de notificarle a la administración esos hallazgos donde hay posibles riesgos, precisamente para que la administración tome las medidas, ¿cierto? De prevención. Las recomendaciones, mejorar actualizaciones normativas, recomendaciones sobre cambios normativos o de prácticas contables que la empresa debe implementar, monitoreo continuo, recomendar establecer un seguimiento periódico para asegurar que las acciones correctivas se implementen de manera eficaz. Aquí es una frase, la importancia de la revisoría fiscal como una herramienta clave para la transparencia y la confianza en las organizaciones. Por eso es tan importante que nosotros como revisores fiscales sepamos hacer muy bien nuestro trabajo. Sepamos hacer bien nuestro trabajo o muy bien nuestro trabajo está directamente relacionado con la aplicación del marco normativo para el ejercicio de la revisoría fiscal. Eso es hacer las cosas bien. Y obviamente en algunos casos tendremos que recurrir a capacitaciones y demás, pero es normal, como en el caso de la aplicación de las normas de control y de gestión.
¿cierto? Es un tema nuevo, es un tema que le compite a todos los profesionales, pero en el tema de la implementación de los sistemas de gestión de calidad y de gestión de la calidad, tiene que implementarlo sí o sí algunas empresas. Entonces, eso nos cobija a todos los contadores, públicos o privados, ¿cierto? Pero la aplicación directa, ahí hay que mirarla. Entonces, todo eso es necesario que también lo abordemos, que lo conozcamos y que nos capacitemos también sobre esas normas de gestión de calidad que también frecuentemente, bueno, frecuentemente no. Primero estaba la de gestión de calidad uno, después salió la gestión de calidad 2, ahorita estamos en esa implementación. Bueno, aquí vamos a ver unos posibles hallazgos y las posibles soluciones o las posibles fallas y en donde debemos específicamente focalizar las propuestas o las metodologías para efectivamente corregir esa posible falla en el sistema de control. Una empresa tal encontró ingresos sin registros, gastos sin comprobantes y excesivas cuentas por cobrar. Excesivas cuentas por cobrar. Ingresos sin registro, gastos sin comprobantes. Yo diría aquí, bueno, ¿qué falló? No hay contador, no hay no hay un sistema de contabilidad que permita organizar la información, ¿verdad? Ingresos sin registro. Bueno, entonces aquí rápidamente, en ese sentido podemos analizar como conclusiones: falta de control en el registro de ventas, ausencia de políticas claras sobre, ineficiencia en la gestión de las, ¿cierto? Pero pueden haber muchas, las que ustedes están imaginando. Recomendaciones frente a esos hallazgos: implementar un sistema de control interno más riguroso para asegurar que todas las ventas efectivamente se registren. Establecer procedimientos para la autorización en donde nos dicen gastos sin comprobantes, excesivas cuentas por cobrar. Ahí entonces uno también diría, pero y bueno, ¿cómo hace la empresa para operar si es que necesita la liquidez y la liquidez para como capital de trabajo viene o proviene de las cuentas por cobrar? Es decir, ¿cómo está haciendo para pagar sus costos y gastos inmediatos, nóminas, servicios, en fin, comprar parte de esos insumos que se necesitan para la producción? Bueno. Otro contexto: declaraciones tributarias inexactas, inventario mal valorado, errores en los contratos de venta. Todo eso, ¿qué podría decirnos? En principio, nos puede decir como conclusiones: declaraciones tributarias inexactas, que no hay un control, que no se está haciendo control sobre la información que es la base para la elaboración de las declaraciones tributarias y que además, si se presentaron inexactas, o sea, se presentaron y resultaron inexactas, entonces el contador no tiene ni idea. El revisor fiscal, si estaban obligados a tener revisor fiscal, tampoco ejerció su labor de fiscalización y de comprobación. Inventario mal valorado. Las personas en inventario no manejan el inventario, no son las personas que deberían estar, no están preparadas para el manejo del inventario. O finalmente, en la valorización, la medición y valorización del inventario, efectivamente no se hizo con las personas idóneas para esto, en el entendido de que depende de la complejidad del inventario. Todos los inventarios no son de fácil valoración, ¿cierto? Hay valoraciones de inventario que necesitan una persona experta en ese tipo de inventarios. Ejemplo, puede ser que tenga que valorar equipos de transporte, ¿sí? Los equipos de transporte son varios, son complejos. Maquinaria pesada o maquinaria que se necesite para, bueno, en fin. Errores en los contratos de venta, entonces una falta. ¿Qué conclusiones haríamos aquí? ¿Qué recomendaciones tendríamos que haber? Eso es básicamente parte del ejercicio que como revisores fiscales tenemos que hacer, ¿cierto? Pero además tenemos estos casos: deficiencia en la segregación de funciones. Esto lo vimos por allá en el sistema de control interno, ¿cierto? Porque es importante la implementación del sistema de control interno. El revisor fiscal puede encontrar que una misma persona es responsable de registrar las transacciones y de autorizar pagos. Recuerden que como contadores públicos no podemos ser juez y parte. Por eso hay una área de auditoría, de tesorería y una área de contabilidad en donde se registran todos los hechos económicos después de que nace, ¿cierto? Entonces aquí se encuentra es que una persona, desde que nace el hecho económico hasta el final, pues es dueña de ese proceso. Este hallazgo indicaría la falta de control en la separación adecuada de las responsabilidades clave dentro de cada entidad.
Ausencia de controles sobre inventarios. Si se descubre que no se realiza un conteo físico periódico de los inventarios o que no existe un registro confiable del inventario, en el sistema contable el revisor fiscal señalaría que el control sobre los activos físicos es insuficiente. Esto puede llevar a pérdidas no detectadas o a desfalcos, ¿cierto? Controles insuficientes en los procesos de compra y pagos. Hallazgos. Podría señalar que las compras se realizan sin cotizaciones previas o sin la aprobación correspondiente de un supervisor o sin una remisión o sin alguien que efectivamente nos diga que necesita determinado material, lo que aumenta el riesgo de pagos indebidos o compras a precios no competitivos. De esto sí conozco mucha gente, no mentiras, que específicamente no aplican normas en los sistemas de compras y pagos, y ahí cuando se dan cuenta, wow, no, bueno, falta de conciliaciones bancarias oportunas. No se puede cerrar estados financieros si no hay una conciliación, ¿cierto? Es lo más básico en la elaboración de los estados financieros. Si el revisor fiscal observa que las conciliaciones bancarias no se realizan de forma regular o que existen diferencias no resueltas entre los registros contables y los extractos bancarios, esto sería un indicio de debilidad en los controles sobre los recursos financieros. Dios, el revisor fiscal puede, en políticas obsoletas o inexistentes en materia de seguridad de la información. El revisor fiscal puede encontrar que la empresa no tiene una política clara de seguridad informática o que los accesos a los sistemas no están bien controlados, lo que aumenta el riesgo de una pérdida de información o acceso no autorizado a datos sensibles. Y ahora, con esto del manejo de la información y los hackers y bueno, todo eso, en donde efectivamente la información, recuerden que estamos también en yo siempre lo digo así como el que tiene la información, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Ojo, no información. La información evoluciona a conocimiento. El que tiene el conocimiento tiene el poder. Y entonces aquí nos dice, el revisor fiscal puede encontrar que la empresa no tiene una política clara de seguridad informática o que los accesos a los sistemas de información no están bien controlados, lo que aumenta el riesgo de pérdida de información o acceso no autorizado a datos sensibles. Si bien es cierto, el conocimiento depende de la información para volverse conocimiento, pero no necesariamente. La información produce conocimiento. ¿Qué es la información? Todos los datos financieros que nosotros tenemos, que es base para tomar decisiones estratégicas, que es base para proyectar, para presupuestar, en fin, toda esa información es importante para la organización. Si en el como desembolsos de efectivo o compras no se siguen de acuerdo con los manuales de políticas internas, el revisor fiscal reportaría un incumplimiento en los controles establecidos, lo que podría abrir las puertas a fraudes. Falta de actualización del manual de control interno. Recuerden que en principio existen manuales de control interno, deben existir manuales de control interno en todas las áreas de la organización. Pero alguien por allá muy preciso me dijo, no, y tiene toda la razón. El que no existan manuales no significa que no exista un sistema de control interno. Claramente pueden existir esos procedimientos, esas técnicas y procedimientos como base de un sistema de control interno que no está documentado. Entonces, en ese caso, ¿qué se recomendaría? Pues implementar los manuales. Pero estos manuales no son estáticos, al contrario, deben ser flexibles. Es decir, cada cierto tiempo se debe analizar esos manuales para actualizarlos. Si se identifica que ciertos procesos importantes como la facturación o la aprobación de pago se realiza de forma manual y controlada. Procesos manuales no documentados. Bueno, yo me salté el 8, ¿no? Incumplimiento de normativas legales. Si el revisor fiscal encuentra que la empresa no está cumpliendo con las normativas fiscales laborales
o comerciales puede evidenciar una falta de controles que aseguran el cumplimiento de las leyes, lo que pone en riesgo la organización frente a posibles multas. Por eso es lo primero que como revisores fiscales, incluso como contadores públicos, tenemos que hacer, que existan unos estatutos, que esos estatutos se estén cumpliendo, las reuniones del máximo órgano, de la asamblea, de la administración y demás, ¿cierto? Debilidades, entonces, manuales ya, debilidades en los sistemas de monitoreo. El revisor fiscal podría observar que los informes generados para monitorear el desempeño de las áreas claves no son revisados periódicamente o que no hay indicadores de gestión que permitan medir la efectividad de esos controles. Estos hallazgos deben ser documentados en el informe de revisor fiscal y ser presentados a la alta dirección para que se tomen las decisiones correctivas correspondientes, mejorando así el sistema de control interno de la organización. Bien, entonces hasta ahí el tema que nos compete en esta presentación que hacía falta frente a la metodología de desarrollo del ejercicio de la revisoría fiscal. Recuerden, siempre la tenemos que mirar desde el punto de vista de los marcos normativos, Ley 43, en la Ley 1314 del 2009. Aquí alguien está alzando la mano, Cristian, espérate un momentico, veo quiénes tienen. Cristian, eres el único. Cuéntanos, Buenas noches, profesora. ¿cómo está? Muy bien, profe. Profe, Bueno. una consultica. Digamos que el revisor fiscal en el manual de procedimientos, digamos que él está o tiene la potestad de, digamos que de incluir algunas sugerencias para incluir en el manual de procedimientos de la empresa, o solamente hasta ahí su función es, no, este manual hay que actualizarlo, o él, digamos que él puede dar algunas opciones o algunos procedimientos, profe. Muchas gracias por esa pregunta. Mire, yo les traía, espero con esta presentación brevemente, antes de respondértela. No bajes la mano que la tengo ahí. La traía porque creo que aquí no la vimos porque esto es parte de un ejercicio que generalmente hago a nivel presencial cuando identifico que los estudiantes no se acuerdan mucho del sistema de control interno. Y porque además en revisoría fiscal lo vemos, o sea, somos conscientes de que debemos avalar ese sistema de control interno, pero como que se nos olvidó, ¿cierto? Lo vimos en auditoría, pero como que se nos... Claramente debemos tener claridad que el sistema de control interno, su implementación y todas las adecuaciones necesarias le competen es a la administración, ¿verdad? Todo eso es de la administración, es responsabilidad de la administración. Pero nosotros como revisores fiscales estamos llamados ¿a qué? A validar ese sistema. Entonces, si dentro de las pruebas y procedimientos que aplicamos para validar ese sistema de control encontramos que no se tienen en cuenta ciertas técnicas y procedimientos o ciertos tipos de controles están fallando, es necesario notificarlo. ¿A quién? A la administración. Y obviamente en el informe al máximo órgano también hay que decirse, ¿cierto? Pero ahí no se queda mi trabajo. Yo tengo que revisar posterior que efectivamente se hayan implementado las medidas necesarias para efectivamente subsanar ese hallazgo encontrado. Y si yo lo que evidencio es que la administración no tuvo en cuenta mis opiniones, pues nada, de una, y para eso son los informes que ya ahorita sí lo alcanzamos a ver, lo vamos a ver, en donde efectivamente tenemos que notificar porque claramente donde llega a haber una falla en un sistema de control, en donde está ese control está dirigido a identificar lavados de activos y eso dentro de esa inspección, dentro de ese análisis, se concluyó que la plata que ingresó para el pago de la nómina fue producto de una venta de narcotráfico por allá en otro país pero que nos llegó a nosotros de un inversionista o de un socio de la empresa a través de las vías legales aquí en Colombia pero posterior a eso se identificó. Entonces uno dice, ¿qué? Y lo primero que van a decir, ¿qué pasó, señor revisor fiscal? ¿Qué pasó con esas pruebas, esa validación del sistema de control interno? ¿Cierto? ¿En dónde estuvo su falla? Porque es que es su responsabilidad validarnos. Por eso dicen, nosotros como revisores fiscales debemos detectar, aplicar esas pruebas y procedimientos para detectar oportunamente
anticipadamente. Así deben ser los sistemas de control, diseñados de manera, los tipos de control, ¿cuáles son? Preventivos, detectivos, correctivos, ¿cierto? Pero cuando ya hablamos de controles correctivos, pues debe ser algo que efectivamente me diga, fue que falló un sistema de control implementado y claramente pues hay que corregir y siempre vamos a estar así en esa dinámica. Porque recuerda que los sistemas de control, la validación se debe hacer periódicamente, nosotros no nos podemos confiar, porque pueda que ahorita no haya fraude, errores, bueno, en fin, pero posteriormente sí. La gente, las personas, el recurso humano rota, también rota la tecnología. Esa nueva implementación de tecnología no cubrió o tuvo fallas y pues nunca se validaron. Veníamos con una tecnología que no permitía ese tipo de fallas y resulta que nos confiamos en que esta tecnología no, porque era más costosa, más lo último, no iba a presentar esas fallas y resulta que sí. Entonces, ¿dónde están las pruebas? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la falla de la implementación de esos sistemas de control en esas? Entonces, no sé si con eso respondí. ¿Me dices si Sí, sí sí, o no? profe, ya me quedó. Sí, sí. Ok. Muchas gracias, profe. Pero adicionalmente yo quiero que lo miremos desde aquí. Recuerden que el sistema de control interno lo atendemos de manera más detallada desde el abordaje de la auditoría cuando empezamos a ver a auditoría. Todo esto, digamos, lo debemos entender desde la parte conceptual. Recuerden que como profesionales debemos atender esos marcos conceptuales que nos ayudan a aterrizar ese concepto en la practicidad. Cuando nosotros pensamos en un sistema de control interno, tenemos que entender qué es sistema y qué es control. Y cuando hablamos ya del sistema de control interno, ya tenemos que entenderlo desde el punto de vista de la integración de sistema y de control. Entonces, todo eso para decirles específicamente los elementos de un sistema de control tienen que tener unas características. Y esas características, dice, ejemplo acá, debe partir de unos marcos o estándares internacionales. Entonces, tenemos el COSO, el COBI, el MESI para las entidades públicas, ¿cierto? Un mecanismo cuando hablamos de mecanismo que suministre energía e información al sistema, es toda esa información. Por decir algo, el ejemplo que les ponía ahorita en donde una capacitación que tuve el año pasado sobre, yo siempre decía, oiga, si no hay manuales, no hay sistema de control interno implementado. Y esta persona que es un poco más conocedora del sistema de control me decía, no, si hay un sistema de control, lo que pasa es que no está documentado, está teórico, pero yo como buena contadora siempre me voy a las evidencias, entonces yo decía, no hay un sistema de control. Y él me dijo, no, sí, sí hay un sistema de control, lo que pasa es que no está documentado. Y si no está documentado, ¿cuál sería su recomendación? Pues documéntelo. Si posterior a eso usted vuelve y aplica pruebas y encuentra que no está documentado, pues ahí sí, ¿cierto? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, esto es como los mecanismos de energía, de información, de dónde obtengo yo toda la información que me hace pensar en la implementación de controles. Mecanismo de medición que me permita detectar, diseñar esos mecanismos sensores para que oportunamente me digan, ojo, alerta, ¿cierto? Y esto lo digo en forma general, pero también comparar ese estándar, que son las referencias, esos estándares internacionales que existen como sistemas de control, frente a la implementación del sistema de control de la organización, porque recuerden, los sistemas de control interno en las organizaciones son personalizados. Digamos que los estándares nos ayudan como referencia, ¿cierto? Pero no se adaptan tal y como llegan, no, tenemos que evaluar primero la entidad y mirar qué nos sirven de esos sistemas de control para implementarlos y adecuarlos a las organizaciones, un mecanismo que comunique. Esto es, recuerden, una de las principales eh, habilidades como profesionales, contadores públicos, claro que esto es para todos yo cuando analizo digo, esto debe ser para todas las profesiones, pero como nosotros revisores fiscales tenemos que acatar las normas, pues yo también lo hago primero en énfasis al contador. La comunicación. Una comunicación efectiva es clave en el ejercicio nuestro. Nosotros no podemos encontrar la información, elaborar la información y quedarnos con la información. Tenemos que socializarla. En las organizaciones eso es base. Desde la misión y visión organizacional se debe, incluso uno llega a una organización,
Es más, las políticas, la planeación, la organización, la gestión del administrador debe ir enfocado en esa misión y visión y debe ser de conocimiento de toda la organización para que todos sepamos para dónde vamos, ¿cierto? Ese es el camino trazado. Entonces, la comunicación, aquí nos dicen, es un factor importante. Yo también como revisor fiscal puedo determinar, es más, en el ejercicio de la auditoría fiscal, oiga, de la auditoría nos dimos cuenta. Cuando encontramos que hay áreas que a pesar de trabajar, ejemplo, áreas que trabajan un mismo proceso, pero por obvias razones, el área que lo empieza no es el área que lo termina, ¿cierto? Entonces existen varias áreas para un proceso determinado, pero hay una falla, no hay una comunicación. Es un solo proceso, pero no hay comunicación entre las áreas que permita que ese proceso finalmente se cumpla, ¿cierto? Hay una falla de comunicación. Eso es lo que nos dicen aquí. Los sistemas de control interno deben garantizar la comunicación efectiva de la información. Concepto de control interno, entonces aquí en este caso sí yo generalmente traigo varios conceptos. ¿Cuál es? Ay, ¿dónde lo tengo? Aquí no lo tengo. Hay un concepto sistema de control interno que se derogó, que es el pronunciamiento 7, pero lo que dice ese pronunciamiento no está derogado. Está derogado es porque la entidad que lo emitió no tenía autoridad para eso. Pero el sistema de control interno, desde sus más épocas o cuando se origina, más o menos corresponde a eso. Son todas las medidas y métodos encaminados a proteger los activos y promover la eficiencia y obtener información financiera confiable, segura y oportuna y lograr la comunicación de políticas administrativas, estimular y evaluar el cumplimiento de estas últimas como un plan de organización, la asignación de deberes y responsabilidades, el sistema de información financiera. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que también ha sido un buen referente para nuestra formación, nos dice, el control interno comprende un plan de organización con todos los métodos y procedimientos que forman me trabé, y procedimientos que en forma coordinada adopta un negocio para la protección de sus activos, la obtención de información financiera correcta y segura, la promoción de eficiencia de operación y la adhesión a políticas prescritas por la dirección. Aquí implícitamente estamos viendo los 3 objetivos que persigue el sistema de control interno. Y esto fue en 1982. Janel Blanco Luna, que creo que ustedes debieron haberlo conocido también por allá por auditoría, porque es una persona experta en este GRAM y obviamente aquí hace su aporte en el concepto de control interno, que es un plan de organización y todos los métodos y procedimientos que adopta la administración de una entidad para ayudar en el logro del objetivo administrativo de asegurar en cuanto sea posible la condición ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo la adherencia a las políticas administrativas, la salvaguarda de los activos, la prevención y detección de fraudes y errores. Recuerden, estos dos son los que nacen con la auditoría, la corrección de los registros contables, perdón, esos 3. Fraudes, errores, correcciones materiales, preparación oportuna de la información contable. El famoso COSO, recuerden el COVID, sí. El Consejo Técnico de la Contaduría no tenía la potestad para emitirlo, pero lo que dice ahí sí es, el control interno es un proceso ejecutado por la Junta Directiva. El personal diseñado específicamente para proporcionar seguridad razonable, conseguir en la empresa los 3 siguientes categorías de objetivos. Y ahí vienen los 3 objetivos de todo sistema de control interno. Efectividad y eficiencia en las operaciones. Aquí no están diciendo las operaciones de la parte financiera. ¿Verdad? Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicadas. O sea, cada vez que nosotros como contadores, revisores fiscales, pensamos en la validación del sistema de control interno, estamos mirando que efectivamente ese sistema de control interno esté cumpliendo con estos 3 objetivos. Y así, la estructura del sistema de control, la planeación, un sistema de autorización, prácticas sanas, recurso humano competente, el control administrativo que debe haber, un control contable,
Esta SAS, que es norma internacional, mire cómo lo define. El control contable comprende el plan de organización y los procedimientos y registros que se relacionan con la protección de los activos y la confiabilidad de los registros financieros. Por consiguiente, se diseñan para prestar seguridad razonable de que las operaciones se ejecutan de acuerdo con la autorización general o específica de la administración. Y así sucesivamente, objetivos otra vez, eficiencia efectiva de las operaciones, que nunca se nos olvide. Ay, Dios. Suficiencia y confiabilidad de la información, cumplimiento de las leyes y regulaciones. Y aquí nos definen cada uno, creo que eso ya también lo tienen ustedes. De utilización de recursos, un máximo de utilidad de acuerdo con las autorizaciones generales especificadas por la administración, la suficiencia y confiabilidad en la información financiera. Información tendrá utilidad si su contenido es confiable, si es presentada a los usuarios con la debida oportunidad, será confiable si la información cuenta con un sistema que permita su estabilidad, objetividad y verificabilidad. Si se cuenta con un apropiado sistema de información financiera, se ofrecerá mayor protección a los recursos de la empresa a fin de evitar sustracciones y demás peligros que puedan amenazarlos, cumplimiento de los marcos normativos legales. Toda acción que se emprenda por parte de la dirección de la empresa debe estar enmarcada dentro de las disposiciones legales del país y obviamente de la empresa, y debe obedecer el cumplimiento de toda la normatividad que le sea aplicable al ente. Incluye las políticas que emita la administración, las cuales deben ser suficientemente conocidas por todos los integrantes de la organización para que puedan adherirse a ellas como propias y así lograr el éxito de la misión que ésta propone. Creo que parte de todo esto nosotros ya lo sabemos, lo que pasa es que no lo asimilábamos o no lo asociamos generalmente con los sistemas de control interno. Componentes del control. Este es el parte de lo que nos arrojó el COSO en su momento, este marco estándar, que es necesario tener en cuenta los componentes de un sistema de control, un ambiente de control, una evaluación de riesgo, unas actividades de control, información y comunicación, supervisión y seguimiento. Todo sistema de control debe tener al menos estos elementos, como lo dicen acá, componentes de control interno. Y ya, de ahí en adelante es todas las niñas aterrizadas a todo esto de los COVID, el coso de Tontón, estos son elementos del sistema COSO y demás, pero todo esto es de auditoría. Entonces, hasta ahí lo que, mentiras, esta, la de Chan, esta. Recuerden que una de las técnicas y procedimientos que se construyen en el sistema de control interno es evaluar estos cuestionarios o elaborar y construir los cuestionarios que nos ayudan a implementar un sistema de control interno y adecuarlos. Y estos sistemas de control, estos cuestionarios de control interno están enfocados directamente con los procesos, actividades que se desarrollan en todas las áreas de las organizaciones. Entonces, estos cuestionarios deben estar elaborados y construidos dependiendo cada área. ¿Y cómo se construyen? Pues teniendo en cuenta esas actividades. Aquí nos dice rápidamente, esta exposición si es más chiquita, nos dice, ¿qué es un cuestionario de control interno? Es un papel de trabajo en donde el auditor realiza varias preguntas relacionadas con el control interno que tenga la empresa dependiendo del tipo de cuenta que se vaya a analizar, en donde se obtendrá como resultado el nivel de confianza y riesgo que posea. Entonces aquí nos dice verificar el cumplimiento de las políticas, analizar los funcionarios de la empresa que cumplan con sus responsabilidades, evaluar las medidas de seguridad de la empresa. Es el punto de partida para llevar a cabo los procedimientos de auditoría, donde el auditor obtiene una guía al momento de realizar las pruebas sustantivas y las pruebas de cumplimiento. Entonces aquí nos están hablando prácticamente de todos los papeles, ¿verdad? Aquí nos hablan de la secuencia de los procesos. Esto se lleva a cabo al momento de analizar, por ejemplo, el proceso de compras, analizar el proceso de ventas, analizar el proceso de facturación, segregación de funciones, ya vimos un ejemplo. Se evaluarán las personas autorizadas por la empresa en el caso de autorización, aprobación. Muy honesta, muy íntegra y resulta que, como dicen por ahí, ¿cómo es el adagio popular? La ocasión hizo al ladrón, algo así.
mirar y revisar esta parte. Entonces aquí nos dice que la autorización, existe una persona autorizada para la emisión de cheques o transferencias, activo corriente tal, pero que esa persona sea una sola, hay que mirarlo. Existe una persona que debidamente autorizada para la aprobación de créditos a empleados. Autorización, aprobación, ejecución, teniendo como ejemplo que la política de la empresa sea que el supervisor realice un informe diario de la producción de un determinado producto. El supervisor realiza un informe de la producción que se realizó en el día, activo corriente. Es decir, todo esto son procesos que hay que sentarse a analizarlo muy bien, área por área. Análisis de la documentación. Aquí ya empezamos con efectivamente cómo se verifica todo lo que encontremos, cómo se elaboran esos papeles de trabajo, porque al final esto es papel de trabajo, ¿verdad? Pero los cuestionarios responden a digamos, a las necesidades de la organización. Esto es un cuestionario típico. Cuando ustedes se meten allá, incluso en este caso se pueden meter hasta en Google y mirar cómo se elabora un cuestionario de control interno, porque depende. Ejemplo, los cuestionarios de control interno en el área financiera, pues tenemos que cada cuenta tiene un objetivo específico, ¿cierto? Entonces, tenemos que diseñar un cuestionario de control interno para el efectivo y el equivalente al efectivo, otro para los inventarios, otro para las cuentas por cobrar y así sucesivamente. Y cada uno de ellos responde a un objetivo diferente. ¿Cómo se diseñan? Ya esa es la estructura. Digamos que aquí nos dan el ejemplo de cómo se debe elaborar, que no deben ser preguntas ambiguas, que no den, es decir, un sistema de control, un cuestionario de control interno, sus preguntas deben estar relacionadas con preguntas muy claras que permitan al esta persona no tiene por qué divagar. Si la pregunta es clara, concisa, pues la persona que la responde solamente debe limitarse a decir sí o no y no a explicarlo. Entonces, si se fijan aquí mismo en este, no se ve muy bien, pero aquí, acá está el sí o el no. Y el diseño, digamos que esto es una ponderación a lo que se persigue ahí. Esto es un análisis que lo que indica es que yo tengo que apropiarme un poco más para entender cómo este nivel de ponderación me da una voz de alerta frente a ese procedimiento en el que me contestaron sí o no. Porque el hecho de que me contesten no, no significa que esté mal, o el hecho de que me conteste sí no significa que esté mal, o al revés. Bueno, entonces, aquí nos dan un ejemplo. No deben ser preguntas redundantes. Ejemplo, ¿su empresa realiza bien los asientos contables? Porque pues la persona respondería, pues sí. ¿Existen documentos de respaldo para cada uno de los asientos contables? Sí, pero digamos que sí o no. Digamos que, ¿por qué nos dice? Mentiras, aquí nos dice que ¿dónde está mal? Incorrecto. ¿Su empresa realiza bien los asientos contables? Es el incorrecto. ¿Existen documentos de respaldo para cada uno de los asientos contables? Es la forma correcta de realizarla. A pesar que en la primera su empresa realiza bien los asientos contables, la persona puede responder sí o no. Hay una palabra que no está, que no debe ser porque está haciendo un juzgamiento antes de, y no debemos hacer juicios de valor como profesionales. Más en el ejercicio de la contaduría y la revisoría fiscal, no debemos hacer juicios a priori. Y aquí ya estamos haciendo un juicio. Cuando estamos diciéndole, su empresa realiza bien. Fíjense que en la pregunta pertinente se dice, ¿existen documentos de respaldo para cada uno de los asientos contables? Sí, que es otra forma. Igualmente, no deben ser preguntas amplias. Ejemplo, ¿cuáles son los controles que tiene la empresa? Pues ahí empieza entonces, ahí ya se sale el que nos va a responder, pues tiene que empezar a describir cuáles son los controles. Y la idea o lo ideal es que simplemente conteste sí o no, sin hacer juicios de valor. ¿La empresa cuenta con controles para cada uno de sus cuentas? Otra pregunta, la pregunta debe siempre estar narrada desde el punto de vista correcto. Ejemplo, la empresa no realiza arqueos sorpresivos. Bueno, pero de esto también encontramos mucho material de estudio y de... aquí nos dicen, si la respuesta es afirmativa, se debe identificar con el número 1. Está la forma que ponderamos
esa afirmativa se debe identificar con 1, para posteriormente realizar la multiplicación con la calificación ponderada que se le dé a cada pregunta. Si la respuesta es negativa, se debe identificar con el número diferente, 0, y del mismo modo realizar la multiplicación con la calificación ponderada que se le dé a cada pregunta. Pero eso es una cosa de ponderación. Aquí lo que nos dice, a cada pregunta se le debe asignar un valor expresado en un porcentaje y el total no deberá ser superior a 100, porque el total debe ser 100%. Es el total, la calificación ponderada, es el total de la multiplicación de la respuesta con la ponderación. Bueno, de todo esto es un poco más de especialización en el concepto de elaboración de cuestionarios de control interno y efectivamente en las validaciones del sistema de control interno. Bueno, aquí calificación responsable. Bueno, con esto ya creo que por lo menos nos quedó claro a estas instancias la importancia del sistema de control interno y su evaluación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta mientras voy abordando otro tema muy relevante también? Que les dije que lo vamos a ver ahorita, si alcanzábamos, y sí, son las 9 a menos que estén cansados, pero no creo, ya de hoy en 8 nos conectamos y de hoy en 15 ya no. Entonces, y recuerden que aquí los encuentros han sido casi hasta las 2 horas, entonces, por eso les digo, por favor, revisen ese material, aprovechen el tiempo antes de que les quiten ese módulo de sus sistemas para abordar un poco más toda ese planteamiento teórico, conceptual y en algunos casos de ejercicios que nos brindan, en este caso el POLI con el sistema virtual. Yo les voy a presentar, es un tema que es importante que lo abordemos desde los informes que emite el revisor fiscal. Esto no es nada del otro mundo, esto es parte de la parte técnica que elabora el revisor fiscal, pero ya se los voy a compartir. Así, compartir. Miren acá. Bueno, se la voy a abrir directamente desde ahí ya. Creo que esto no lo he compartido, por favor me informan si no lo he compartido y ya se los dejo en el material complementario. Orientación técnica número 17. Documento de orientación técnica de revisoría fiscal para pequeñas entidades o tipos de dictamen. Esto es elaborado por Wilmar Franco, que espero que lo conozcan, Luis Henry Moya, Gabriel Gaitán, si no lo conozco, y Leonardo Barón. Estas son personas que han sido parte del Consejo Técnico de la Contaduría, que obviamente son los que esto fue el 1 de agosto del 2019, que nos brindan orientación, el Consejo Técnico brinda orientación frente al ejercicio de la revisoría fiscal, pero específicamente al informe del revisor fiscal. Entonces, no sé si eso ya se los compartí. ¿Alguien lo ha visto por ahí? Yo no recuerdo, profe. Ok, No, entonces no lo ya he compartido. Ok, perfecto, ya se los dejo allá también para que lo miren. Miren el contenido. Contenido del dictamen del revisor fiscal, tipos de opinión. Recuerden que hay con salvedades. Entonces aquí nos dice tipos de opinión, modelos de dictamen del revisor fiscal, modelos de opinión favorable. Ejemplos. Ejemplo 1, modelos de dictamen, opinión con salvedades, opinión adversa, opinión de abstención de opinión, de negación de opinión. De opinión refechada, esos son nuevos, de opinión reemitida, de opinión con levantamiento de salvedades, de dictamen de consolidación de estados financieros, ¿cierto? Grupos económicos. Y entonces aquí uno empieza a mirarlo y pues ahí está todo. Nos dice, en cumplimiento del artículo 302 del 2015, que eso está compilado allá en el DUR 2420, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública desarrolla orientaciones para la aplicación de los informes emitidos por el revisor fiscal, en particular para aquellos que no aplican de forma obligatoria o voluntaria las NIA o las ISAE. Recuerden que eso también lo trae el 2420, 2496. El que quiera voluntariamente aplicar normas internacionales y los que no, por eso dice que no aplican de forma voluntaria,
fiscal emitir y soportar el dictamen sobre los estados financieros, aseguramiento, recuerden que ya va saliendo la auditoría, ahora es aseguramiento y control de la información, y otras responsabilidades denominadas fiscalización. La presente orientación es de la aplicación de revisores fiscales de entidades que no estén clasificadas como grupo 1. Bueno, y entonces esto es para todo el mundo, para todos los que estamos acá. Informe, mire, esto está, ¿cuántas hojitas son? 47. Destinatario, párrafo, aquí da el paso a paso. Deberíamos meterlo en una herramienta tecnológica de tal manera que yo me pare aquí, ¡pum!, me lo mande allá, ¿verdad? Pero no. Pero, pues nada, en adelante está, mire, título, destinatario, párrafo, opinión del revisor fiscal, y ahí nos dice, nos explica literalmente lo que hay que hacer. De acuerdo, es más, nos pone, de acuerdo con el decreto único reglamentario o modificatorio, el del revisor fiscal utilizará la siguiente frase. En mi opinión, los estados financieros, ¿qué se me hizo? ¿Se me perdió? Ah, sí. Así, porque el contenido del dictamen del revisor fiscal debe tener todos estos números. O sea, los que acabamos de ver acá. 14. Mire, título, destinatario, párrafo, opinión del revisor fiscal, que es con todo lo que está aquí. ¿Y cómo se debe estructurar? Por eso dice, en mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales de conformidad con, ojo, anexo 2 para el grupo 2, anexo 3 para el grupo 3, anexo 2, numeral 3 del decreto único reglamentario 2420 del 2015 y sus modificaciones. Mentira, ya iba a meter el grupo 3 ahí, no. El grupo 3 no aplica norma internacional, sino que se guía por las NAGA. En el caso del revisor fiscal, debe emitir una opinión sobre estados financieros separados o individuales de entidades vigiladas de la Superintendencia de Economía Solidaria o de la Superintendencia del 2015 y sus modificatorios. También después del cuarto, que es la opinión del revisor fiscal, viene el fundamento de opinión. Y entonces es ahí la explicación del por qué su opinión. O sea, aquí su opinión y aquí el fundamento de opinión. La empresa en funcionamiento. Recuerden que esto también se debe decir. Y por eso es que, bueno, yo aprendí hace muchos años y no me acuerdo quién me lo dijo. Me acuerdo del milagro y no el santo. Pero siempre lo digo en mis clases. Al contador, al sacerdote, al abogado, hay que decirle absolutamente todo, ¿cierto? Y la administración tiene que notificarle al contador, al revisor fiscal, qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, porque el revisor fiscal y el contador público lo pueden ayudar a mirar eso desde el punto de vista de los marcos normativos. Cuando sea cuando sea aplicable, el revisor fiscal informará los aspectos que pueden llevar a que la entidad no continuará como negocio en marcha o que hay indicios de que pueden llevar a la entidad a no continuar como negocio en marcha. ¿Cierto? Y miren ahí, nos dice, consultar en el anexo 5. Es que está tan clara este pronunciamiento que cuando a mí me hablan de, hay que explicarle al estudiante sobre las certificaciones y yo empiezo a mirar cómo voy a sintetizar esto en una presentación, a mí me parece que no. Hay cosas que sí podemos sintetizar, pero hay cosas que no. Claramente no podemos porque es como comernos la mitad de la película. Nos quedamos sin saber qué pasó. Aquí está. El paso a paso y esta declaración es supremamente importante. Responsabilidades de la administración y el gobierno corporativo en relación con los estados financieros. Y explica lo que tiene que decir. La 8, responsabilidad del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros. Entonces, en esta medida ahí vamos aclarando. Claro, el ejercicio de la revisoría fiscal es uno, pero entonces, ¿por qué aquí nos dice en la relación con la auditoría de los estados financieros? Porque auditoría las aplica el revisor fiscal para evidenciar la información financiera o para garantizar la fiabilidad de la información financiera. El dictamen del revisor fiscal incluirá una sección titulada Responsabilidades del revisor fiscal en relación a, y ahí viene todo, con el marco normativo que tenemos que mirar y demás. El otro punto, informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Entonces aquí no lo dice.
Manifestar que la entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable, las operaciones registradas en los libros de contabilidad, en los actos de los administradores, y que los actos de los administradores se ajustan a los estatutos, a los marcos normativos legales y demás, ¿cierto? Y en fin, no les voy a leer eso porque no nos quedamos, porque además el ejercicio es que ustedes juiciosamente se sienten y lo lean, lo tengan en cuenta para su ejercicio. Una opinión sobre la efectividad del sistema de control interno, mírenlo acá. Manifestar el criterio utilizado para la evaluación del sistema de control interno, que puede ser COSO, puede ser cualquiera, o la metodología definida por el revisor fiscal. Obtener el reconocimiento del control interno relevante, obtener conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del control interno de la entidad. Un párrafo de énfasis, párrafo de otras cuestiones, firma, o sea, estos 13 puntos sí o sí deben ir en el informe del revisor fiscal. Fecha del dictamen del revisor fiscal, domicilio del revisor fiscal. Y en adelante, mire, hasta ahí página 10. Brevemente, pero hay de un acercamiento. En adelante, los tipos de opinión. Y ahí nos ponen los ejemplos. ¿Y por qué se da uno una opinión con salvedad? ¿Por qué se debe abstener? ¿Por qué se puede dar un informe posterior de la corrección de la salvedad? ¿Cierto? ¿Por qué se da un informe en limpio, sin novedad? Y ahí está. Opinión modificada, opinión con salvedades, desfavorable o adversa, denegación de opinión, modelos, mírenlo ahí, opinión favorable, ejemplo 1, con salvedades, aspectos claves para la emisión de una opinión modificada, en sí. El juicio del revisor fiscal sobre la generalización de los efectos o posibles efectos sobre los estados financieros y aspectos de fiscalización, material pero no generalizado, material y generalizado, todos esos conceptos es importante que los apropiemos porque los debemos utilizar en el ejercicio de la revisoría fiscal, ¿cierto? Modelos de dictamen, opinión favorable y demás, así, tal cual. Entonces ya se los dejo. Recuerden que el día de hoy ya les dejé un link importante para que lo vean y este también como parte de la construcción. Responsabilidades del auditor en relación con, pero este ya es desde dictamen de consolidación de estado financiero, eso ya lo último, sí. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, interesante el tema, ¿verdad? Muy interesante. Para que se lo cuenten a uno en una película. O resumido, nada. Bueno, muchachos, entonces, pues por hoy dejamos ahí. Si no tienen más preguntas, recuerden, nos volvemos, tenemos que optimizar el tiempo, el uso del tiempo, y en principio para que no se, digamos, para no volver tan rutinaria a las 2 horas, aprovechen este poquito de tiempo que queda para que vean efectivamente ese material. Eso yo les puedo asegurar que lo que yo les diga, es más, vean la información y eso de verdad que les ayuda a ajustar lo que necesitamos hoy en día, es tener ese criterio profesional con base en las fuentes creíbles, fuentes idóneas, ¿sí? Las normas. Bueno, con mucho gusto. Entonces aquí, material complementario, miren, les voy a dejar este aquí para que les salga de últimas. Y entonces acá, yo no les, perdón, no les estoy compartiendo. Qué vergüenza. Aquí ya les estoy compartiendo. Entonces aquí, pero no me da la opción de, no. Ordenar, ver pantalla, todo en la editar. Mentira, sí, ya. Aquí es que les voy a cargar un archivo, adjuntar. Y no tengo. Y aquí vuelvo al desorden. Ya ahí dejo de compartir, pero ya se lo subo. Este no es escritorio poli, 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 poli. Y se llama
Se llama Fue una orientación, consulta. sí, orientación revisoría fiscal. 1 de agosto del 2019. ¿Listo? Ahí está. Señora, cuéntame. El tema de la clase del día de hoy. Bueno, el tema de la clase del día de hoy, ¿qué fue lo que vimos? Guardar y enviar. Ahí se los mandé. Todos. Hoy vimos sistema de control interno, metodología del desarrollo de la revisoría fiscal, control interno, sistema de control interno. Bueno, ahí quedó. Muchachos, mire. Pero sobre todo ahorita para que antes de que se vayan a dormir o ahí en pijamaos, véanlo y de verdad yo no sé, si yo amo mucho mi profesión, me siento muy agradecida con ella y creo que cada vez que yo veo estas cosas que me enfrentan a lo que yo ignoro, creo que digo, retos y estas nuevas oportunidades, porque son oportunidades, muchachos. Muchas gracias por su disposición. Aprovechen el tiempo, aprovechen los materiales y ánimo porque ya se acaba el módulo y continúan ya casi no. Se les viene el grado. Dios mío, Navidad y grado. Fue una consulta. Otra. La calificación de la entrega que enviamos estaría más o menos para el lunes. Yo creo que el domingo, a más tardar. El domingo, ok, listo. Este fin de semana enclaustrarme otra vez, como se dice, encuartelamiento de primer grado, dicen los señores, los soldados, encuartelamiento de primer grado, en función de la revisión de los documentos. Bueno. Vale, listo, sí, señora, gracias. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias por la disposición. Feliz noche. Gracias, gracias. Feliz noche. Profe, buenas noches, gracias. Que estén bien.